Sobre todo esto platicamos con Óscar Valderas, quien es un periodista especializado en seguridad y en crimen organizado, amenazado precisamente por esta labor. Bienvenido, Óscar, qué gusto saludarte y gracias porque sabemos que son días bastante complicados. Gracias, Luisa, muchas gracias. Te agradezco la invitación al espacio. Yo sé que tienes muy buen estómago y que estás acostumbrado a tener nervio por ciertas coberturas. ¿Había pasado algo como este mensaje que recibiste, Óscar? Para quien no esté familiarizado en nuestra audiencia, ¿nos ayudas a entender qué fue esta amenaza y a raíz de qué sospechas que fue? Claro que sí. Esto fue un mensaje que yo recibí este pasado domingo a través de mi cuenta de Instagram, lo cual es raro porque realmente yo no uso mucho Instagram, soy más tuitero, pero hasta ahí llegó un mensaje de una persona que se identifica como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y quien básicamente me ofrece dos opciones: o que me calle o que van a matarme a mí o a algún miembro de mi familia. Después de revisar el perfil de esta persona, me doy cuenta que es una persona que, por lo que publica, por sus videos e imágenes, probablemente sí pertenece a este grupo criminal porque todo el tiempo se le ve con personas armadas. Él mismo carga armas largas, rifles de alto poder, e incluso se veía ahí una R-15. Y bueno, pues eso me hace pensar que es una amenaza creíble y que debo tomar cartas en el asunto. Así que publiqué esta amenaza en mi cuenta de Twitter para poder llamar la atención de los organismos de la sociedad civil o de gobierno también dedicados a la protección de periodistas. Y ya desde ayer tuve una cita con la gente del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y ya me encuentro con medidas cautelares para poder, pues, atenuar, bajarle un poco a esta amenaza. No la minimizo, tampoco deseo exagerarla, tampoco deseo paralizarme de miedo. Yo sigo trabajando, sigo haciendo mis investigaciones, sigo con la agenda que tenía como siempre, únicamente con un poco más de protecciones, elevando el blindaje alrededor mío, alrededor de mis seres queridos, para hacer que esto solamente sea un susto, sea un mal trago y no que sea una cosa más terrible. Sin embargo, Luisa, déjame decirte que yo creo que oportunidades como esta, porque así lo veo yo, es una oportunidad, deben servir para reflexionar sobre la labor de los periodistas en México y que no sea el foco lo que pasa en la Ciudad de México, sino ponerlo donde están los riesgos más altos para los colegas, que son principalmente en los estados que se han convertido en zonas de silencio. Pienso en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, en Sonora, en Chihuahua, donde esta es una situación cotidiana. Y yo afortunadamente tengo el privilegio de poder vivir en la Ciudad de México, tomar un Uber para ir a la Secretaría de Gobernación, que por los espacios a los que yo estoy muy agradecido, en donde yo colaboro, se me presta una atención distinta, pero no dejo de pensar que esta no es la misma situación, no es una situación pareja para otros colegas que viven de esto cotidiano, todo el tiempo, y que a pesar de ello siguen haciendo periodismo en sus zonas de riesgo. Así que si ellos siguen, pues ¿por qué yo no tendría que seguir? Así que pues me mantengo haciendo mi trabajo, no deseo antagonizarme con nadie, no estoy lanzando ningún desafío, pero simplemente estoy diciendo, me mantengo en lo que hago, sigo con mi agenda de trabajo normal y seguiré publicando los trabajos y reportajes y crónicas sobre crimen organizado que hago desde hace más de 10 años. Como dices, bien, bueno, primero mandarte un abrazo, Óscar. A mí me duele el estómago nada más de imaginarme recibir un mensaje como ese. La verdad es que tienes muchos años en esta fuente. La verdad es que mucha de la dinámica, digamos, del crimen organizado que sabemos en el resto de los medios de comunicación es gracias a tu trabajo. Como dices, no hay que minimizarlo, ni en tu caso. Si tú no quieres exagerar, permíteme hacerlo a mí, porque sí me parece importante ponerle como mucha atención a tu caso y, como dices, al de las y los colegas en el resto de la República, porque se trata así del mecanismo de protección, digamos, de la SEGOV, pero también de los mecanismos locales, ¿no? Que no han sido efectivos, de las fiscalías locales y de las propias empresas que, como dices, mantienen en la precariedad a las personas que trabajan para ellas y para ellos, y esto obviamente no les da margen a muchas personas para cubrir este tipo de temas. Perdón, para no extenderme mucho más en esto, bueno, voy a decirte que evidentemente te acompañamos desde este espacio, nos sumamos a las condenas y por supuesto estamos muy pendientes a tu caso. Óscar, ¿a raíz de qué? Es decir, fue particularmente el tema, porque sé que fue algo que pues sonó mucho, ¿no? Que causó mucho ruido, esta especie de cumbre que decías tú que hubo entre altos capos, no sé si estoy diciendo de forma correcta, pero bueno, entre grupos diferentes del crimen organizado en nuestro país.
Sí, yo identifico que son dos cosas principalmente. Uno es una intervención que ya tiene algunos meses en el que hablé sobre el análisis de fotografías que tomó la agencia Cuarto Oscuro a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación que aparecían sin el rostro cubierto, daban el rostro de manera frontal. Y yo decía que por la manera en que posaban y cómo agarraban las armas y cómo estaban parados, se notaba que era gente que no tenía una formación militar, que la manera en que están apuntando con la mirilla del rifle a los pies del hombre que está al lado, la manera en que tienen el dedo en el gatillo para posar, incumple con todos los entrenamientos básicos que daría un militar. Y yo cuestionaba un poco su entrenamiento. Y una segunda cuestión que también creo que tiene que ver con el tema de la amenaza es que en el espacio que tengo en el noticiero con Luis Cárdenas, revelé que el domingo pasado, el 12 de septiembre, se había llevado a cabo una cumbre, así lo hemos llamado a falta de un mejor concepto, entre liderazgos de Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es este grupo conglomerado de cárteles michoacanos que desean mantenerse en la plaza de Michoacán y pelearla frontalmente contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que por órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes ha pedido que se controle el poblado de Aguililla, porque Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla y él reclama el pueblo como suyo. Y esta cumbre que se llevó a cabo el domingo, donde participó el abuelo Farías, donde apareció el Boto, el Jando, uno de los hermanos Sierra Santana, en un rancho localizado a 20 minutos del mercado de Zenobio Moreno en Apatzingán, Michoacán, se discutió cómo se podía frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación. Y como una reacción a esa cumbre que yo narraba, es que a los pocos días el cártel Jalisco Nueva Generación emprendió un embate frontal en la frontera de Jalisco y Michoacán, que resultó en el secuestro masivo de varios pobladores y además oficialmente hasta ahora 5 homicidios, aunque sabemos que probablemente hayan muchos más. En ese contexto, Luisa, fue donde surge este mensaje que insisto, bueno, tomamos en serio porque evidentemente se trata de un grupo con alta capacidad de fuego, con alta capacidad económica, de recursos humanos, que ya ha realizado atentados importantes en la Ciudad de México, que no hay que olvidar que atentaron contra el mismo jefe de la policía, Omar García Harfuch, que amenazaron ya a nuestra colega Azucena Oresti de Milenio. Y bueno, en ese contexto también de preocupación, de un incremento a los ataques a periodistas, es que estoy ahora ya en el mecanismo, deseando que esto sea solamente un mal trago y que podamos continuar con la normalidad del trabajo cotidiano. Ahora que haces este recuento, Oscar, es verdad, no sé si es una, digamos, pues no presencia, porque, bueno, sí, presencia virtual o presencia de alguna forma en la capital del país. Como dices, es un tema que tiene su foco rojo en Aguililla, Michoacán y algunos municipios aledaños, pero preocupa y ocupa aparentemente la actividad aquí en la capital del país. Eso también tendría que ser pues algo a lo que le pongan atención, que me imagino que después de este atentado contra el secretario de Seguridad Pública ya está obviamente el foco puesto en esto, pero también es un modus distinto, ¿no? No habíamos visto normalmente que dirigieran ningún tipo de esfuerzo hacia periodistas aquí en la capital del país, mucho menos obviamente a un secretario, ¿no? de este nivel. Sí, durante años la Ciudad de México se volvió una especie de burbuja para los periodistas que sufrían amenazas y acoso por parte del crimen organizado. Incluso no hay que olvidar que muchos periodistas, especialmente en Veracruz y en Guerrero, muchas veces cuando eran amenazados se desplazaban a la Ciudad de México porque era una especie como de ciudad santuario para los periodistas. Hoy vemos que lamentablemente eso se ha ido perdiendo. La Ciudad de México puede ser una ciudad tan peligrosa como cualquier otra en el resto del país. Por eso creo que no hay que minimizar ese tipo de mensajes. Y bueno, tomar medidas, únicamente elevar la protección para que yo pueda continuar con la labor que sigo haciendo. Y no solamente yo, hago la reflexión, también lo platicaba ayer con unos amigos ahí, tomándonos unos tequilas para bajar el susto. Decía, es que a nadie sirve un periodista muerto. No necesitamos mártires en este oficio. Necesitamos gente que escriba, que denuncie, que relate crónicas, que haga el trabajo que hay que hacer, porque en muchas ocasiones, a veces lo que escribimos, lo que investigamos, lo que publicamos,
puede ser un factor que ayude a la gente a tomar una mejor decisión que incluso pueda salvar su vida. Así que me mantengo en este oficio maravilloso al cual considero que es un privilegio y un honor poder dedicarme, especialmente desde la Ciudad de México. Y bueno, atento a lo que venga. También permítanme estar en contacto contándoles cómo está operando el mecanismo, porque ciertamente en años anteriores el mecanismo de Secretaría de Gobernación ha sido muy deficiente, le ha generado muchas deudas a defensores de derechos humanos y a periodistas. Me aseguran que ya cambió el asunto. Yo estuve en el mecanismo de protección de periodistas en 2013 y me salí justamente porque no consideraba que podían garantizar mi integridad. Entré en 2013 justo a raíz de otra amenaza de muerte. Vuelvo ahora confiado, dándoles un voto de confianza de que efectivamente las cosas han mejorado. Espero verlo, espero experimentarlo en carne propia y que esto sea simplemente un mal trago. Pues como dices, Óscar, ojalá que esta ciudad vuelva a ser segura y que lo sean todas, ¿no? El derecho a la información, que de eso se trata, el periodismo es para toda la sociedad. No hay ningún tipo de agenda, únicamente eso, ¿no? Cumplir con un servicio social. Como siempre, te agradezco muchísimo tu tiempo, insisto en el abrazo solidario y por supuesto que estamos aquí para acompañarte y apoyarte. Muchas gracias, Óscar Balmen. Te agradezco mucho, Luisa. Un abrazo. Buena tarde. Otro de vuelta y muchas gracias a nuestro colega. Vámonos rápido con otros temas.